Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a seguir con la predicación que hemos hecho de esta forma en serie en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos del 6 al 8. Hoy corresponde el tema Jesús, la roca de alineación o tropiezo. Y la serie es Ética Cristiana. Continuamos nuevamente hablando de estos temas importantes hoy en la actualidad. La palabra del Señor dice en este pasaje, como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Definitivamente el que esté situado para él no será jamás avergonzado, sin embargo para quien lo rechace será piedra de tropezadero. A esto se le conoce como una antítesis en el aspecto teológico y es lo que vamos a estudiar. Vaya situándose usted en cuál de las dos, valga la redundancia, en cuál de las dos situaciones se encuentra o está a punto de verse. La palabra del Señor es clara y respecto a Jesús muestra una claridad que vale la pena a que analicemos nosotros hoy en este tiempo. Para hablar un poquito acerca de esto, la piedra angular en el aspecto arquitectónico es aquella sobre la cual toda una edificación sería puesta o sería basada. La piedra angular no se alinea, una de las características que tiene es que no se alinea a nada, más bien todo se alinea conforme a ella. Esto es, sirve para que sea fundamento y todas las demás piedras pequeñas que son designadas para continuar la edificación sean plantadas con la alineación correcta en el sentido de poder darle seguimiento a lo demás o adquirir la macizez que debe tener. De hecho, es tan importante la piedra angular, o lo ha sido a través de la historia, que en algún tiempo se acostumbraba a dejarla a la vista. Ha de usted encontrar algunos edificios que tienen a la vista esta piedra, donde algunos de los aspectos que son visibles es que aparece el nombre del arquitecto, aparece el año en el que fue edificado, pero también aparece los nombres de algunas otras personalidades importantes que destacan en la construcción o en dicha construcción. Cuando hablamos de piedra de tropiezo, que es el primer punto para analizar, es piedra de tropiezo definitivamente para aquellas personas que intentan alinear a Dios a sus principios, o sea que quieren hacerlo a su manera. Usted sabe que los seres humanos tenemos una diversidad enorme de conducirnos según vayamos encontrando o vayamos cambiando en las diversas etapas de la vida, y es allá donde hay principios naturales que rigen la vida de las personas. Y si bien algunos llegan a creer en Dios, de alguna manera intentarán alinear a Dios a sus propios principios. Quiere decir que lo intentarán meter en su vida a conveniencia, pero en la forma en la que puedan en algún momento sacarlo, hacerlo grande, hacerlo pequeño, modificar lo más que se pueda a ese Dios del cual ellos tienen ese conocimiento. Cuando hay una confrontación directa con la palabra del Señor, los llevará precisamente a situarse sobre esa piedra, y con este tipo de pensamientos o con estas ideas seguramente tropezarán, seguramente comenzará con una contrariedad hacia la palabra del Señor y definitivamente será un tropiezo. El tropiezo puede ir en varias escalas. Puede que no se levante o puede ser que pueda volver a levantarse y volver a ser situado con los pies sobre la tierra. Pero aplica para este tipo de personas, los que intentan alinear a Dios a sus principios. El otro asunto respecto a los que rechazan
la piedra que y les es de tropezadero, son aquellos que desechan la perfección de Cristo y hacen al hombre perfecto. ¿Ha escuchado hablar de aquel dicho, de aquella parte que viene en la Escritura que dice que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? Definitivamente este tipo de contrariedades internas son propias del ser humano, que hay esa inversión de la realidad, que si bien Jesús ha sido mostrado en la palabra del Señor como aquel ser perfecto, como aquella roca angular que reúne los requisitos para ser puesto como una base de vida, no solamente de su vida, de la vida de su familia, de la iglesia, sino los mismos cimientos del mundo están puestos sobre Jesús, porque Dios lo ha elegido como la roca perfecta en la cual se alinea el mismísimo universo. Bueno, pues hay personas que de alguna manera desechan la perfección de Jesús y lo ponen como un simple hombre, como alguien que ha tenido defectos, y ese no es el problema es que se ha hecho adoctrinamiento de esta situación tan difícil en el adoctrinamiento cristiano, que hay muchos seguidores de este tipo de pensamientos que hacen a Cristo imperfecto, pero al hombre lo llevan al grado de perfección, cuando totalmente es opuesto esto. Definitivamente la palabra del Señor nos dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esos son principios bíblicos establecidos. Obviamente como seres humanos nos impacta de manera negativa. Quisiéramos nosotros llegar a tener ese grado de perfección, pero quiero decirle que el grado de perfección no lo alcanzaremos nosotros en esta tierra, no lo alcanzaremos en esta vida, porque el grado de perfección del ser humano está basado precisamente en la piedra angular, en Jesús. Sin Él, nosotros no somos nada, sin Él no alcanzaremos la perfección. Así es que en ese aspecto de fe es que nosotros podemos llegar a ser perfectos. Definitivamente, pero estamos hablando de un aspecto escatológico, algo que está fuera de nuestro alcance aquí, la perfección con la cual agradaremos a Dios, la alcanzaremos a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es que desligar a Jesús de la perfección nos convierte a nosotros en los más imperfectos. Hay gente que buscará por encima de Jesús su propia perfección, dentro de la necedad, dentro de la incredulidad, dentro de la conciencia en el que no podemos evitar pensar que hay un Dios todopoderoso. Pero la necedad del hombre da a entender a sí mismo que el hombre es más poderoso. Bueno, el tercer aspecto que encontramos aquí en cuanto al tropezadero en la piedra angular es que el hombre intentará cambiar a Dios o alinear a Dios. Recuerde usted que Dios no cambia, Dios se mantiene de la misma manera. Si Dios cambiara tan solo de parecer, entonces déjeme decirle que todos los fundamentos de la fe, los fundamentos del universo se derrumbarían. Pero Dios no modifica nada de sí. Tampoco podemos nosotros hacerlo. Sin embargo, de manera subconsciente, el ser humano puede llegar a pensar que se puede intervenir y se puede cambiar a Dios. Es más, voy a decir algo que probablemente le suene un tanto familiar, pero es grave en cuanto al adoctrinamiento. Mucha gente cree que con la oración puede hacer cambios en la voluntad de Dios. Definitivamente es un error pensar en este tipo de situaciones. Nosotros no podemos causar ninguna modificación en la voluntad de Dios en cuanto a sus designios que están establecidos desde los principios de los tiempos. Nosotros somos seres pasajeros. Más bien somos nosotros los que estamos condicionados a hacer modificaciones en nuestra vida de manera natural, de manera espiritual, y los que están establecidos en la palabra del Señor. Lo primero que nos pide es una conversión. ¿Qué quiere decir?
que nosotros vamos por un mal camino y Dios nos hace una modificación en cuanto al establecimiento del camino que hemos de tomar. En palabras sencillas nos diría: vas mal, cambia tu manera de pensar, tu manera de vida y alíñate a este camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso la analogía que encontramos en cuanto a la piedra de tropiezo o a la piedra de alineación es que tendrá una diferencia en cuanto a aquellos que tienen la credibilidad en Jesús o a los que son incrédulos, a los creyentes o a los que de plano no creen en Él. Por eso el parteaguas es muy claro aquí. El hecho de que hoy se esté hablando de la roca que hace caer, pero también de aquellos que no serán avergonzados por estar plantados en Él, debe llevarnos a nosotros a pensar de una manera profunda sobre quién es Jesús para mí. ¿Estoy comunicando lo que es Jesús para mí? La gente puede modificar su pensamiento y pensar que Jesús es la piedra angular o la piedra sobre la cual se tiene que alinear. Definitivamente creo que esa es parte de las buenas noticias del Evangelio. Sin embargo, aún dentro del Evangelio habrá muchas personas que gozan de esa gracia de estar incluidos en el aspecto salvífico y aún así se encuentren en una especie de tropiezo. Recuerde usted que hay tropiezos que hacen caer y que jamás se levantan las personas, pero hay otros en el que el Señor permite que la gente se levante y pueda continuar su camino en Él. Por eso, si usted está escuchando este mensaje y sea cualquiera de las dos situaciones, Dios le da la potestad en este momento de poner sus pies sobre la roca, plantados en Él, dice la palabra del Señor. Ahí, plantados en Él, no seremos avergonzados. Cuando Charles Spurgeon tenía 16 años, él predicó su primer sermón y definitivamente trasladado a una casa de un pueblo donde en su mayoría la gente era pobre, él escogió este texto para predicarlo. En primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 7, dice de la siguiente manera: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. El apóstol Pedro lo está poniendo como una piedra preciosa. ¿Se imagina usted a este rudo pescador, a este hombre que más bien tenía un tipo de vida un tanto silvestre, hablar de esa manera de Jesús? No se está refiriendo a la belleza estética de Jesús, como muchos han querido hacer creer a través de la historia. No hablamos o no está en juicio su belleza física. No se trata de eso. ¿Qué significaba precioso para la mente del apóstol Pedro? Un hombre que llevó una vida difícil, una vida bajo el yugo de los gobiernos tiranos, una vida en la que tenía que comenzar sus labores a las 2 o 3 de la mañana, en el que a veces estaba bajo el estrés de no poder responderle a esos trabajadores que tenía, no poder llevar el alimento a casa. Era una vida poco apreciada, se podría decir. Cuando Jesús viene a su vida, no solamente hay un cambio de perspectiva en cuanto al caminar diario, sino que trasciende. Cuando Jesús ya se ha ido, es que el apóstol Pedro está reflexionando en este pasaje bíblico y lo está aplicando precisamente a la vida de Jesús y dice: Él es la piedra preciosa, la piedra angular escogida por Dios. Él es precioso. De hecho, hay muchas referencias por parte de Pedro en el que utiliza esta palabra cuando se refiere a Jesús o cuando se refiere a la sangre preciosa de Jesús. Esto quiere decir que este aspecto de la vida de Jesús marcó la propia vida del apóstol Pedro en esto que para él significa una satisfacción tremenda, una plenitud de vida en medio de una serie de situaciones adversas donde
Ya no existe la opción de la corrupción, la opción de pecar de manera deliberada, sino donde existe la posibilidad de ser tomado de la mano fuerte del Señor y tener la sensibilidad clara, precisa de que Él está con usted, de que Él es su sustentador, de que no le faltará absolutamente nada, de que le protegerá y le guardará en sus poderosos brazos. A eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice Él es la piedra preciosa. Quiero mencionarle que nadie va a ir buscando piedras allí en el camino y las va a coleccionar todas de una manera exagerada. Buscarán las piedras más preciosas que sean dignas de ponerse en algún lugar donde puedan ser vistas. Buscarán las piedras que tengan algún valor, que puedan ser apreciadas. No cualquier piedra que se encuentre en su camino o cualquier piedra de río puede ser coleccionable. No hablamos del valor monetario. Recuerde usted que hablamos esencialmente de lo que significa para nosotros estar sobre la piedra preciosa. De hecho, si usted y yo somos piedras de camino, si usted y yo somos piedras de río, si somos piedras que no tenemos el valor suficiente, estar puestos sobre la piedra angular, estar puestos sobre la piedra preciosa, nos hace a nosotros ser igual en la misma materia. Esto es una garantía, por eso el que está alineado en él, el que está puesto sobre él, jamás será defraudado, dice la palabra del Señor. Mucha gente entonces ha puesto su confianza en otras piedras que no son la piedra angular, que no son la piedra preciosa, que no son la piedra sensible, que no son la piedra poderosa, y han terminado siendo decepcionados, siendo defraudados y con una serie de problemas en la vida de índole depresivo, decepcionados por haber confiado en la vida de otras personas. La palabra del Señor nos dice que plantados en Él, jamás seremos avergonzados. Por eso la invitación hoy en este día es a que analicemos cuál es nuestra situación, cuál es su situación espiritual. Si usted está siendo el que dirija su propia vida, si usted está poniendo su propia piedra o si usted deja que Dios le ponga sobre la piedra angular, sobre la que es inconmovible nuestro Señor Jesucristo. Recuerde usted que Jesús es piedra de tropiezo para aquellos que le niegan, para aquellos que no se alinean no solo a su pensamiento, sino a su proyecto de vida eterna, para aquellos que reniegan de Dios, pero es piedra de satisfacción, de contentamiento, de tranquilidad, de gozo y paz por la eternidad para aquellos que están alineados en Él. La invitación es clara, alineémonos en esa roca, la roca de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Reciba este mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento dando gracias a Dios por Jesucristo, la piedra angular. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la tremenda oportunidad que me das de alcanzar a distinguir cuál es tu maravilloso proyecto, en quién lo has puesto y sobre quién has puesto mi vida. Hoy en este día acepto ese desafío de poner mis pies sobre la roca, la que es inconmovible, de aceptar, Señor, esa trascendente salvación, esa satisfacción, ese sentido de protección, ese sentido glorioso de ser cuidado por nuestro Señor Jesucristo. Señor, en Él encomiendo mi vida. Gracias por proveer esta maravillosa roca de salvación. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tengan un bendecido domingo. Recuerde usted que Jesús es el que guía nuestros pasos.